¿Cómo lograste llegar a Chile con tu familia? ¿Eres millonaria, Nauris? Tercera pregunta, ¿el gobierno de Chile los ayuda? Aquí hay tela por donde cortar. ¿Por qué emigraste a Chile, un país igual de comunista que Cuba? ¿Pueden legalizarse en Chile? Ay, pucha la wea. Nadie quiere irse de su país. Hola mis amigos, bienvenidos a este nuevo canal, porque para los que no me conocen, mi nombre es Nauris y ya tengo un canal en YouTube que se llama Tarequeando con Nauris, así que vayan a verlo y después regresen para acá. ¿Por qué? Porque los comentarios que ustedes me hagan en mi canal Tarequeando con Nauris los estaré respondiendo justo aquí cada semana. Para los que no me conocen de nuevo, yo soy cubana y llegué acá a Chile hace 3 meses aproximadamente y me han estado haciendo muchísimas preguntas que hoy voy a estar respondiendo, y por supuesto me va a estar ayudando ahora sí, mi libreta que tiene todas estas preguntitas. Les cuento. 1. ¿Por qué emigraste a Chile y no a otro país? ¿Por qué mi papá no vino con nosotros? ¿El gobierno de Chile me ayuda? ¿Pueden legalizarse en Chile? ¿Qué pasó con tu perrita Nauris? ¿Por qué emigrar a Chile, un país igual de comunista que Cuba? ¿Qué es lo que más extrañas de Cuba? ¿Cómo lograste llegar a Cuba con tu familia? 5 personas en total. ¿Eres millonaria, Nauris? Bueno, pues todo esto te lo cuento ahora mismo. ¿Por qué emigraste a Chile y no a otro país? Bueno, este es el pollo del arroz con pollo. Me han dicho, Nauris, ¿por qué no te fuiste a Uruguay, que está tan cerca y dan los papeles tan rápido? ¿Por qué no te fuiste a España o Estados Unidos, donde emigran casi todos los cubanos? Bueno, pues la respuesta es que en Chile es donde único yo tenía un amigo que me dijo, Nauris, mira, cuando tú vengas, vienes para mi casa, por lo menos te ayudo en los primeros meses a encaminarte a que puedas hacer las cosas. Y en los demás países no tenía a nadie, la verdad, que me recibiera, así que gracias a mi amigo cubano que me recibió. Pero la verdad es que el cubano no emigra a donde quiere, no es que yo me despierto y digo, bueno, pues tirando un dardo en el mapa me voy a emigrar a este país. No, primeramente, el pasaporte cubano es algo que no sirve para casi nada. Tenemos acceso a muy pocos países y emigramos a donde se nos da la posibilidad y además a donde el dinero nos alcance, por supuesto. Y aquí estoy, en Chile. ¿Por qué mi papá no vino con nosotros? ¿Será que lo abandonaste, Nauris? Bueno, pues mi papá no vino con nosotros por razones personales, que bueno, no voy a decir ahora, quién sabe en el futuro. Y cuando tengamos ya los papeles acá, Dios mediante, quiero traerlo, quiero que esté conmigo, al igual que quiero que estén con nosotros la familia Lisander, mi tía, mis primos. Quisiera que toda mi familia, todos mis amigos, todos estuvieran aquí. Así que mi papá, si Dios lo permite, en algún momento estará aquí conmigo. Todo está bien con él está en Cuba, nos comunicamos todos los días, así que paren la preocupación. Tercera pregunta, ¿el gobierno de Chile los ayuda? Bueno, aquí hay tela por donde cortar. Una ayuda en específico no recibimos. De hecho, en la municipalidad se supone que como somos emigrantes, estamos de forma irregular, deberían ayudarnos con ciertos alimentos, pero cuando nosotros fuimos nos dijeron que estos alimentos los daban 3 veces al año, que hay una lista de espera, nos anotamos, pero ahora no hemos recibido nada. Ahora, sí tengo que decir que el trato hacia el emigrante en Chile es muy bueno, por lo menos esta es mi experiencia. Yo sé que muchos tendrán otras experiencias, pero, por ejemplo, en la educación, mi sobrino ya está en la escuela. La educación es gratis, hay escuelas públicas, escuelas privadas. Él está en una escuela pública, por supuesto, pero le dan desayuno, le dan almuerzo, le dieron los materiales que él necesita para estudiar, que esto en Cuba no es así. En Cuba jamás a un niño le van a dar comida gratis en una escuela. De hecho, hay semi-internados, se llaman así, escuelas donde reciben un almuerzo, pero los padres tienen que pagar una cuota. Y nosotros no estamos pagando nada por ese almuerzo de mi sobrino. Fueron súper geniales los profesores. De hecho, hay otra modalidad como que escuelas privadas donde él
puede entrar postulándose, se llama postulándose, y el gobierno asume esa educación. Pero hasta ahora es gratis y estamos muy contentos con la educación que está recibiendo. La salud, que si hay una cosa que en Cuba te dice el gobierno es no te vayas de Cuba porque aquí la salud es gratis, aquí tienes tus médicos. Pues yo tengo la salud gratis en Chile, ni siquiera tengo papeles. Y ya fui al CESFAM, es como se llaman aquí los policlínicos que pertenecen a FONASA, como que lo que engloba la salud pública. Y bueno, me hicieron exámenes de mama, me hicieron exámenes ginecológicos, me hicieron pruebas de sangre de todo tipo, que si necesitaba un psicólogo cualquiera de nosotros, que podemos solicitarlo. He recibido una atención muy muy linda de los médicos chilenos, médicos venezolanos también, que atendieron a mi mamá. Y la verdad les digo que el sistema de salud sí puede ser tardado, porque tengo turnos para dentro de 2 meses. Pero llega, es posible y aquí la salud va por niveles. Si ganas tanto dinero mensual, pues como que aportas una parte y así. Pero bueno, nosotros se llama escala A, que es lo más bajo porque obvio que, bueno, no tenemos papeles ni nada, los trabajos son difíciles de conseguir. Bueno, entonces ayuda como tal, que me den un dinero, comida, no. Pero sí tengo acceso a servicios que me facilitan muchísimo la vida. Seguimos para la quinta pregunta. Cuarta pregunta. Seguimos para la cuarta pregunta. ¿Pueden legalizarse en Chile? Pues sí, la respuesta es sí, podemos. Pero es algo bien tardado y bien engorroso. Nosotros al llegar lo primero que hicimos fue una autodenuncia, que uno va a la policía y dices, yo entré por un paso irregular acá y bueno, quiero que eso se sepa. Ellos te hacen como una tarjeta, se llama tarjeta del infractor, y a partir de ahí comenzamos otros pasos que se llama el empadronamiento, te toman las huellas y también pedimos asilo. Pero lo solicitamos y nunca más nos han llamado de migración. Nos dijeron en 15 días lo llamamos y les decimos cómo debe seguir el proceso, pero jamás nos han llamado. Incluso nosotros fuimos a extranjería acá en Valparaíso, en fin. Sí hay formas de legalizarse, de hecho lo estamos haciendo, nos hemos integrado en todo lo que podemos integrarnos, pero sí es bien tardado. Pienso que en cuestión de 1 año, a buen viento, pues nosotros tengamos por lo menos la residencia temporal, que avanza así, de residencia temporal en residencia temporal, hasta que a los 5 años nos llega la permanente y luego, bueno, el pasaporte chileno y el mundo es nuestro. Así que, en resumen, legalizarse es difícil, tardado, pero posible. Espero, si alguien de migración está viendo esto o alguien que tiene que ver con esto, por favor, que todo se agilice y tengamos nuestros papeles. Queremos, la verdad, aportar muchísimo a este hermoso país e integrarnos de todas las maneras posibles. Pregunta número 5. ¿Qué pasó con tu perrita? Mi perrita Mini, que ustedes bien la conocen, quedó en Cuba. No la traje conmigo en la travesía porque sentí que sería muchísimo peligro para ella. De hecho, ustedes han visto los videos de la travesía. Si no lo han visto, vayan a mi canal Tarequeando con Nauri y véanlo, por favor, para que vean cómo llegué acá. Fue una travesía donde me transporté en barcos, en buses, en aviones, con peligro. Crucé el desierto de Atacama 3 horas y media bajo cero. En fin, fueron varias cosas que yo temía que si la traía conmigo, en algún momento me obligaran a dejarla en el camino y no hubiera podido hacerlo. Entonces no podía arriesgarla. Que dije, cuando llegue a Chile, voy a hacer todo para que mi perrita venga conmigo. De hecho, lo estoy haciendo, pero hay tantas trabas y para eso quiero pedirles ayuda porque, a ver, mi perrita ya tiene todas las vacunas, tiene el microchip, tiene todos los permisos de veterinarios que debe tener, pero la cuestión es la aerolínea. Yo he estado contactando con Copa en todas las formas posibles desde acá, desde Chile, para que mi perrita venga para Chile, pero que ellos me dicen, como ella pesa 7 kilos más lo que pesa la caja en la que va a transportarse, ella debe venir por la parte de abajo del avión, una parte del avión que está acondicionada para eso. Pero la cuestión es que me dicen que se debe tramitar desde La Habana y por la agencia Aerovaradero, que es la que se encarga de las cargas de
Copa, es un enredo, espero que me entiendan. Bueno, pero es que Aerovaradero tiene muy mala fama. Es una agencia que tú envías algo y te llega a los meses. ¿Se imaginan si yo mando a mi perrita por ahí? Entonces la otra opción que vi es que una persona haga el viaje ida y vuelta a Chile, Cuba, Cuba, Chile y traiga a mi perrita. Pero también me dicen ellos que eso se debe preguntar en La Habana, que igual hay que tramitarlo por Aerovaradero, en fin. Tengo un arroz con mango en mi cabeza con respecto a eso, que no me acaban de dar una respuesta clara por Copa. Y yo quiero tener a mi perrita conmigo. No puedo hacerlo por otra aerolínea porque esta es la única que hace escala en Panamá y no en Estados Unidos, que ella no puede hacer escala en Estados Unidos porque viene de Cuba. Así que, por favor, si alguno sabe de qué forma puedo hacerlo, una estrategia, no sé, lo que se les ocurra, por favor, díganme, escríbanme a mi correo naumejias@gmail.com y denme ideas o no sé, lo que se les ocurra, porque la verdad que estoy muy mal con esto porque quiero traerle y no encuentro el cómo. Bueno, vamos para la otra pregunta. Si me ven morada, no crean que me está dando algo, es que hace frío, pero yo para estar fresquita para ustedes con otra onda, me he puesto esta ropa. Y bueno, no se asusten si me ven morada porque hace frío acá en Valparaíso. Pregunta número 6. ¿Por qué emigraste a Chile, un país igual de comunista que Cuba? Perdón, permiso. Chile no es igual de comunista que Cuba en primer lugar. Es verdad que Chile tiene un gobierno de izquierda que espero que pase todo este tiempo y no haga daño porque este gobierno quiso hacer cambios en la Constitución, pero mis chilenos se mantuvieron firmes y dijeron no. Yo sé que muchos me van a decir, Nauri, esos cambios eran buenos. Yo sé que aquí en Chile ustedes tuvieron una dictadura de derecha, pero yo vengo de una dictadura de izquierda, una dictadura comunista cubana de 64 años. Y les digo que el comunismo no es el camino. Los extremos no representan el camino que debemos seguir. Ni el extremo capitalista ni el extremo comunista. Solo les digo que no se dejen engañar por estos de los gobiernos de izquierdas que dicen les vamos a dar esto, les vamos a dar bonos, les vamos a dar lo otro, porque lo que hacen los gobiernos de izquierda, los gobiernos comunistas, es tomar las riquezas que ya tiene el país, riquezas que el país produjo durante la derecha, y repartirlo durante un tiempo. Cuando esa riqueza se acaba porque ya nadie está produciendo, porque han nacionalizado todas las empresas y ya no hay riquezas de dónde producir, pues viene la pobreza, viene la miseria, viene el hambre. Y estoy muy feliz porque veo en los comentarios de mi canal Tarequeando con Nauri que hay muchos chilenos que están conscientes de esto, que el comunismo no es el camino, que la izquierda no es el camino, así que defiendan sus derechos. Queremos un país con democracia, un país donde podamos decir lo que creemos que no está bien, donde el gobierno nos escuche, donde el gobierno nos tome en cuenta, y vamos a defender Chile y que no llegue ninguna dictadura, ni de izquierda ni de derecha. Eso es lo que yo quiero: libertad, democracia, amor en este país y ninguna dictadura. Pregunta número 7. ¿Qué es lo que más extrañas de Cuba? Y bueno, esto es difícil de responder. Más bien pregúntenme qué es lo que no extraño de Cuba, porque de Cuba lo extraño todo y no puedo hablar de esto sin que me dé muchas ganas de llorar. Y me perdona aquí que no pueda hablarles tan bien, pero bueno, yo me siento exiliada de mi país, porque los cubanos no salimos de Cuba porque los cubanos no emigramos a otro país por una mejor oferta laboral o porque nos casamos con otra persona. No es la generalidad. Nos mudamos por la miseria, por la dictadura que hay en nuestro país, porque nos obligan a irnos. Yo soy youtuber y yo en Cuba mostraba la realidad de Cuba. Que mostrar la realidad de Cuba es decir que tenemos cola para todo, que el gobierno no nos protege, que la miseria cada día
que cada día tenemos más miserias y eso le molesta al gobierno. Entonces al final todos los youtubers cubanos tenemos que terminar yéndonos de Cuba porque somos perseguidos por el gobierno. Pregúntense si ese es el gobierno que quieren para este país, donde no puedan pararse y decir lo que les molesta. Entonces yo me siento exiliada de mi país porque ahora mismo yo no puedo regresar para mi país. Por eso también estamos solicitando asilo. Y extraño tantas cosas, extraño. A veces yo me imagino. Ay, pucha la wea. Que no puedo hablar de esto sin emocionarme. Me imagino como un pequeño detalle, cómo se sentía el caminar por las calles. ¿Cuánto podré hablar de esto sin que me duela? A veces me acuesto a dormir y cuando me tapo la cabeza me imagino que estoy en mi cuarto en Cuba. Extraño a mi familia muchísimo porque allá me quedaron mi papá, mi tía, mis primos, quedó toda la familia de Lisander y se extraña todo. Nadie quiere irse de su país y por eso espero que nos vaya muy bien acá en Chile y que sea nuestra madre adoptiva. Hasta ahora estamos muy contentos con estar acá y al fin la extraño todo. Así que vamos a dejarnos de sentimentalismo y vamos a seguir con esto, con la otra pregunta. Pero déjenme recobrar la sonrisa y el aire. Pregunta número 8. ¿Cómo lograste llegar a Chile con tu familia? 5 personas en total. ¿Eres millonaria, Nauris? Bueno, pues la verdad es que me saqué en la lotería y... No, mentira. Caballero, miren. Nosotros estando en Cuba, 2 amigos, 2 tarequeadores, nos dijeron: Nauris, nosotros queremos que tú y Lisander se vayan de Cuba, que puedan tener oportunidades, vivir como las personas, huir de ese gobierno que ahorita les va a hacer de todo, los va a tomar presos porque ustedes muestran la realidad de Cuba. Nuestro amigo húngaro y nuestro amigo madrileño. Ellos nos hicieron una invitación a Hungría con el fin de que pudiéramos quedarnos en Europa, ya fuera en Hungría, que era bastante difícil, pero sí más en España, donde hay más cubanos. En fin, que esto no se pudo materializar. ¿Por qué? Porque al invitarnos a nosotros, que somos una pareja, y nuestro amigo húngaro, ser solamente nuestro amigo, pues era bien difícil que nos aprobaran. En fin, varias cuestiones con el pasaje del avión que no se pudo materializar. Esto se los cuento para que ustedes vean que cuando un cubano emigra o cuando una persona así en nuestras condiciones emigra, el país a donde va no es el primer intento que hizo por emigrar. Nosotros intentamos irnos a Estados Unidos también, tampoco se pudo, pero bueno, al ver que era bien difícil esta parte de Estados Unidos, de Europa, incluso a México intentamos irnos, tampoco pudo ser. Al ver que era bien difícil, pues nos dijeron: vale, lo que queremos es que ustedes se vayan, de acuerdo al presupuesto que nosotros tenemos, elijan el país. Y ahí es cuando surge Chile, nos ponemos a investigar cómo es la cosa acá, y nuestro amigo, el esposo de una amiga mía que vive acá, me dijo: oye, pues vengan, el esposo y el hermano de una amiga mía, los dos, tengo que agradecer a los dos. Ellos nos dijeron: vengan para acá, que nosotros los recibimos. Y ahí es cuando comenzamos a hacer todo, a cotizar, como se dice aquí, que si pasaje, que si esto, que si lo otro. Y bueno, hasta acá llegamos. Por travesía, volamos desde La Habana hasta Guyana, de ahí hasta Brasil fuimos en barco, en carro. Y después de Brasil hasta Bolivia, cruzamos desierto de Atacama, camino de la muerte en Bolivia. En fin, hasta llegar hasta acá para Chile. Considero un país con buenísimas oportunidades. Es verdad que la situación de legalizarse con respecto a otros países es más tardada, pero luego que me legalice, que por cierto, les digo, no estoy ilegal, estoy irregular, que no es lo mismo. Irregular es que estoy en proceso de papeles. Yo tengo la mejor opinión acá de los carabineros de la PDI. Cuando nos ven no es que me están pidiendo papeles ni nada de eso, son muy amables, nos dicen que ojalá y nos vaya bien
en este país. Es mi experiencia, esto que les cuento es mi experiencia. Después que me legalice, el mundo va a estar abierto para viajar, para visitar, para hacerles muy buenos vlogs de viaje a ustedes, porque el pasaporte de Chile es el número 16 en el mundo. Piensen en esto, un país latinoamericano estar en el número 16 del mundo. Ese número te lo da la cantidad de países que puedes visitar con el pasaporte chileno. Puedes ir a Estados Unidos, en fin, a muchísimos lugares, y está por delante de muchísimos países súper desarrollados también. ¿Por qué? Porque es el pasaporte número 1 en América Latina. El mejor que te vas a encontrar, el pasaporte chileno. Y las oportunidades aquí son infinitas. Estos dos amigos nuestros hicieron posible que nosotros... porque es que yo me voy, empiezo a contarles y a decirles, Dios mío, me voy por las ramas. Bueno, esta es la parte mí de Lisander. Nuestro amigo húngaro y nuestro amigo madrileño hicieron que Lisander y yo pudiéramos venir hasta acá. Gracias a ustedes, Dios me los bendiga, muchísimas gracias, que nos vamos a conocer, por cierto, un día, estoy segura que sí. Y la parte de mi familia, ¿cómo fue? Pues yo, cada pesito que yo iba reuniendo en YouTube, cada dolarcito, yo lo iba ahorrando. Lisander y yo íbamos viviendo con lo mínimo, con lo básico, bien. Si ustedes ven mis videos de Cuba, yo prácticamente ropa no tenía, vivía con lo básico. Y antes de venir para acá, pues empeñamos cosas, vendimos cosas, empeñamos y vendimos hasta el sentimiento para poder venir todos, porque yo prefería venir con las dos manos detrás, venir casi sin dinero, pero venir todos juntos, que decir, mi mamá se quedó allá, mi hermana, en un país donde no hay atención médica, donde hay tantos problemas, donde incluso ellos podrían tener represalias por mi causa, por ser mi familia, por lo que yo hacía en YouTube. Entonces esta fue de la manera que pudimos llegar, pero tuvimos la ayuda también de muchísimos de ustedes, muchos tarequeadores, muchos amigos que me ayudaron tanto para poder estar aquí. Entonces no puedo dejar de agradecer también a Francisco, a mi Pegotini, a mi amigo de Costa Rica, a Rocío, a Gonzalo, a mi hispano, a mi francés, a Joy, a Ginette, a Pierre, a mi amiga de Florida que nos abrigó completico para poder hacer esa travesía que hicimos por el desierto. En fin, hay tantas personas bonitas a las que tengo que agradecer, y llegando acá a Chile también he tenido ayuda de personas que se han convertido en familia, en amigos. Tengo que agradecer a mis amigos cubanos que nos recibieron, tengo que agradecer a Lala, Juanca, a Angelo, a Edith y a todos ustedes que me apoyan muchísimo. Gracias a los que me donan por PayPal. Muchos de ustedes me dicen, Nauri, yo no tengo dinero para ayudarte, pero veo tus videos. Y yo les digo, pero es que ya me estás ayudando. Estás viendo mis videos. Qué mayor apoyo que ese. De hecho, ustedes me dicen, Nauri, ¿cómo puedo ayudarte? Pues puedes ayudarme viendo mis videos, no saltándote mis anuncios, No te salten mis anuncios, ayúdame con eso, compartiéndolo hasta con el perro de la casa para que más personas lleguen y se suscriban a estos dos canales, a este y a Tarequeando con Nauris, dándole like y orando mucho por mí. La verdad que necesitamos muchísimo, pero muchísimo sus oraciones, así que el que estén orando por nosotros es una bendición. También quiero agradecer a mis hermanos de iglesia de Viña del Mar que nos han apoyado también muchísimo. En fin, estas son las preguntas que ustedes me han hecho, pero quedan muchísimas más. Y recuerden que en este canal vamos a tener bastantes polémicas. Vamos a estar respondiendo opiniones buenas, opiniones malas, opiniones de todo tipo, de los comentarios que ustedes me hagan en mi canal Tarequeando con Nauris. Recuerden, cuando yo publique un video en mi canal Tarequeando con Nauris, después tienen que estar revisando este canal para que vean la respuesta que voy a dar a estos comentarios que vamos a estar dando, porque espérense que no les he dicho la mejor parte, que con nosotros va a estar producción Lisander en este canal. Este canal no va a ser nada más mío, va a ser de Lisander y mío, de los dos vamos a estar aquí hablando, así que van a ver a producción ahí dándolo todo, hablando. Yo quiero que ustedes me digan qué les ha parecido las respuestas de hoy, qué les parece el tema de este canal y por supuesto,
Ay, que me emociona. Nos vemos en otro video. Comparte, dale like. Y por supuesto, si no te has suscrito, suscríbete. Dile a todo el mundo que hay una loca huevona cubana que ha llegado a Chile, que está un poco loca, pero ¡qué buena onda! Entonces mira, suscríbete y dile a todo el mundo que se suscriba también. Nos vemos en otro video. Chao.